palabra de Dios dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando lo tenga puede decir amén, ya que quiero que usted pueda leer conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. La palabra del Señor lee: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta mañana, en los próximos minutos, si Dios lo permite, quisiera poder hablarles sobre el tema sola escritura, un llamado a la iglesia latina. Sola escritura, un llamado a la iglesia latina. ¿Por qué a la iglesia latina? Porque nosotros somos latinos. Y quisiera aplicar lo que nosotros vemos de la palabra de Dios, esta idea de sola escritura. Y para, como quien dice, darle la idea más clara de frente, quiero que obviamente pueda entender lo que vamos a hablar. Si pudiera hacer un resumen de lo que vamos a hablar, sería el siguiente. Las escrituras son inspiradas y útiles para que sus hijos, los hijos de Dios, sean preparados para vivir una vida de buenas obras. Lo leo de nuevo. Las escrituras son inspiradas por Dios y útiles para sus hijos, para que sean preparados para vivir una vida de buenas obras. Y eso es lo que vamos a estar viendo en su totalidad, pero vamos a ir un poquito más a profundizar en lo que son el texto como tal. Entonces, todos los cristianos, reformados o no, tienen algunas creencias básicas en común. Esto es muy importante entender. Estos puntos en común incluyen verdades como la idea que Dios es real y se ha dado a conocer. Cristo fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cristo murió para perdonar los pecados del mundo y la Biblia es la palabra de Dios. Es por esto que quiero aclarar que la razón por la cual vamos a estar hablando, ¿verdad?, hoy de sola escritura, no quisiera menospreciar a otros hermanos que existen, que pueden tener creencias diferentes. Podemos ver por hermanos que son tal vez pentecostales, luteranos, presbiterianos, anglicanos, carismáticos. Hay personas que legítimamente conocen al Señor, han puesto su fe en Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados y siguen al Señor. Y digo esto porque creo que estas iglesias hay hermanos y hermanas que están sirviendo al Señor legítimamente. Pero viendo exactamente, para entrar a esto de sola escritura, vamos a hablar para entender si vamos a celebrar o recordar lo que es la Reforma Protestante. Puede ser que muchos no sepan lo que es y por qué es. La teología reformada también incluye algunas creencias distintas. Estamos hablando, ¿verdad?, de que en los diferentes círculos hay cosas diferentes que se creen, pero hay unas que nosotros compartimos. Pero dentro de los círculos de la teología reformada también incluye algunas creencias distintas. Por ejemplo, los reformados tienen sus raíces teológicas en lo que estamos hablando, que es la Reforma Protestante. La reforma comenzó cuando Martín Lutero clavó sus 25 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania en el 1517. Lutero desencadenó el mayor movimiento para volver a las escrituras, la palabra de Dios. La reforma fue una respuesta a las prácticas que se habían desarrollado en la iglesia católica romana. Roma enseñaba que las obras como orar por los santos, orar por los muertos, comprar indulgencias y la devoción a María eran necesarias para la vida cristiana. Pero los reformadores decían que la fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo completaba la obra de la salvación. Si fuéramos a dar una versión abreviada de las enseñanzas de la Reforma, podemos mejor presentarlas en lo que se llaman las 5 solas. Sola escritura, sola gratia, solus Christus, soli Deo, gloria, sola fide. Son palabras y expresiones en latín que lo que están apuntando sencillamente es solo por la escritura, solo por la gracia, solo por Cristo, solo por la fe y solo para la gloria de Dios. Las 5 solas fueron solamente el comienzo. A través de un compromiso renovado con la única autoridad de las escrituras, se desarrolló todo un cuerpo de doctrina reformada. Muchos reformados difieren sobre la necesidad de ciertos credos y catecismos. Algunos ejemplos son las enseñanzas del calvinismo, la teología del pacto y la confesión y catecismos de Westminster. Luego está la causa perenne de controversia, lo que se llaman las llamadas doctrinas de la gracia, a menudo conocidas como el acrónimo TULIP en inglés. Entonces vemos que ¿qué es lo que causó la reforma? Vemos que comienza con Martín Lutero en las puertas de esta iglesia en Alemania. Entonces la pregunta es, ¿cuándo entonces se da a luz esta idea de sola escritura?
En cierto sentido, este concepto de sola escritura nació públicamente en el famoso enfrentamiento de Martín Lutero con un monje católicos con los gobernadores del estado y de la iglesia en la Dieta de Worms, en la que Lutero fue llamado a retractarse de sus enseñanzas. Esto fue lo que él dijo: a menos que me convenzan la Sagrada Escritura o la razón evidente, no puedo retractarme, porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, que Dios me ayude. Esas fueron las palabras de Martín Lutero. Estas palabras han sido recordadas en la historia del cine y en los libros de historia, etcétera, etcétera. Aunque este fue el debut público de sola escritura, en un sentido histórico en Worms no era un concepto nuevo para Lutero. Lutero se había visto más o menos obligado a hablar en este sentido en debates anteriores, cuando algunos teólogos intentaban persuadirle de que cambiaría sus opiniones. Lutero decía que era posible que los papas se equivocaran e incluso que los concilios eclesiásticos cometieran errores. La única fuente escrita absolutamente autorizada de la revelación divina es la propia Escritura. Así tenemos esta palabra sola que colocamos antes de la palabra escritura. Y la frase simplemente significa solo por la escritura. Entonces podemos ver y preguntarnos, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el punto de vista que nos preocupa con este término sola? En realidad hay más de una consideración, aunque todas son interrelacionadas. En la herencia protestante, prácticamente todos los protestantes abrazan el principio de la expresión semper reformanda. Esa es otra expresión en latín. La iglesia siempre está llamada a someterse a la reforma y siempre está llamada a revisar sus propios credos y confesiones para asegurarse de que están en conformidad con las Escrituras. Afirman el principio general de que solo la Biblia tiene la autoridad de Dios mismo para vincular nuestras conciencias de una forma absoluta. Aunque estamos llamados a ser sumisos y respetuosos con las autoridades menores, sabemos que toda la iglesia bíblica también afirma lo siguiente: sabemos que nuestras confesiones pueden estar equivocadas y algunas de las ordenanzas de nuestra iglesia son posiblemente incorrectas, pero esto es lo que creemos que es la verdad, y mientras vayas a servir aquí, tienes esta obligación de someterte. Ahora, vemos y continuamos esta idea, y muchas personas hacen la pregunta: ¿será posible entonces de que porque sola escritura erradica o remueve otras autoridades preexistentes? Porque si solo por la escritura, ¿y qué de las otras autoridades? Sola escritura no elimina otras autoridades, más bien dice que solo hay una autoridad que puede obligar absolutamente la conciencia, la Sagrada Escritura, y que todas las controversias sobre la doctrina y la teología deben de ser resueltas por las Escrituras en un análisis final. Hay otros aspectos de esta sola, además de que la Escritura es la única fuente de revelación escrita y la única autoridad que puede obligar absolutamente, pero no es la única autoridad en absoluto. El siglo XVI también se afirmó claramente que la Biblia, es lo que dice otra expresión en latín, esta gente le gustaba el latín, se llamaba, es la vox de Dei o el verbum Dei, la palabra de Dios o la voz de Dios. La Escritura es infalible e inerrante porque nos llega por la superintendencia de Dios Espíritu Santo. La Biblia es inspirada en el sentido de que su autor es Dios. Aunque se transmita a través de sus escritores humanos, la fuente última de su verdad y su contenido proviene de Dios. Entonces la pregunta sería: ¿cuáles entonces son las implicaciones de sola escritura para nosotros hoy en nuestra comunidad latina? Hago la pregunta de nuevo: ¿cuáles son las implicaciones de sola escritura para hoy nosotros en la comunidad latina? Aquí es donde quisiera nosotros volver al texto que leímos en Timoteo, y le voy a dar prácticamente 3 encabezados que vamos a trazar en lo que nos resta de nuestro tiempo. Número 1, el primer encabezado sería: el origen de la palabra determina su autoridad. El origen de la palabra determina su autoridad. Encabezado número 2. La utilidad de la palabra determina su función. La utilidad de la palabra determina su función. Y número 3,
el propósito de la palabra determina nuestra misión. El propósito de la palabra determina nuestra misión. Con su Biblia abierta, mire conmigo 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vamos a ver el primer encabezado. El origen de la palabra determina su autoridad. Y vamos a ver dos aspectos rápidamente. Número uno, la expresión de toda escritura. Y vamos a ver cuando dice y explicar qué significa que esta escritura es inspirada por Dios. Si usted mira ahí rápidamente, hay que definir entonces toda la escritura. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, Pablo está haciendo, ¿verdad?, una declaración de que es la totalidad de la revelación de Dios. Pero la pregunta entonces, ¿qué son las escrituras y cómo sabemos cuáles son las escrituras? Una de las formas que pudiéramos citar rápidamente es la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Se lo leo, no tiene que buscarlo. Dice lo siguiente, hablando de lo que es la revelación. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a que constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces lo primero que podemos entender en este verso de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, es de que este verso número 1, Dios dice que Dios habla. La Biblia nos da claramente de que este Dios habla, este Dios comunica. Y ha comunicado en diferentes momentos, en diferentes ocasiones a través de la historia. También este Dios no solamente habla en varios momentos, sino de diferentes formas, diferentes profetas. Podemos citar, por un ejemplo, puede hacer un apunte en 2 de Reyes 21:10, donde muestra este ejemplo de que Dios usa profetas para hablar. O sea, hombres elegidos por Dios para compartir sus palabras con otros hombres. Otra referencia es Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Esto es importante entender, hermanos, porque cuando las escrituras nos presentan a Dios, ellas mismas hablan de Dios como alguien que sencillamente es. Esto es importante. Las escrituras nunca nos llaman o nos piden que creamos en este Dios. Al contrario, afirma 100% la existencia del mismo. Versículo 2 de Hebreos capítulo 1, que es lo que leí, voy a continuar leyendo. Dice, continúa detallando que el mismo Dios que se ha revelado por su palabra ha cambiado el medio por la cual Él está comunicando a la humanidad. Mire el verso conmigo, si lo puede buscar, Hebreos capítulo 1, versículo 2, por referencia. Dice versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Note que hay una diferencia. En los primeros días hablaba en diferentes ocasiones, momentos por profetas, pero en estos últimos días, dice el texto, de que nos ha hablado por su Hijo. Entonces, en otras palabras, el texto nos dice que el método de preferencia para Dios hablarnos en el día de hoy es por medio de su Hijo Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Podemos hacer una referencia a Colosenses capítulo 1, versículo 5. Pero ¿por qué decidió Dios hacer esto? ¿Por qué no continuar hablando por medio de hombres, profetas como lo hacían en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es fácil. Porque el Hijo Jesucristo es quien fue constituido heredero de todas las cosas, el cual también es el medio por el cual el mundo fue hecho y todo lo que hay en él. Así que vemos que Dios revela de una forma progresiva. En el Antiguo Testamento usaba hombres, profetas elegidos de Dios para comunicar palabras de parte de Dios, pero entonces vemos la entrada del Hijo de Dios que nace de una Virgen María, entonces vive, es criado, enseñado la palabra de Dios y a través de él el Padre entonces revela todas las cosas. Y claro, uno no estaría sorprendido porque si es hijo, conoce al Padre. Y si conoce al Padre, entonces hay una forma por la cual usted y yo podemos ser reconciliados con ese Padre. Este mismo Padre, la cual se ha revelado por su Hijo Jesucristo, es el mismo Padre la cual mandó a su Hijo a una cruz, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario, hermanos y hermanas, que entendamos que sola Escritura nos está apuntando a la realidad incambiable de que las Escrituras son la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos probar esto? Este siempre llega a ser un asunto, ¿verdad? Con personas que se profesan ser ateos
¿verdad? Personas que dicen, bueno, yo no creo en Dios, yo creo en un Dios, yo creo en una existencia, pero yo no creo en el Dios de la Biblia. Interesante es ver y decirle a una persona, no, Dios existe y esta es su palabra. Pero vamos a leer de nuevo, vuelva conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a leer de nuevo porque creo que aquí tenemos unas herramientas y elementos para hacer un caso y probar que la palabra es de Dios. Dice la palabra de nuevo, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces continuamos versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note de que vimos la primera parte que toda la escritura es obviamente de Dios, pero ¿cómo sabemos que es de Dios? Porque fue inspirada por Dios. Esto es lo que estamos viendo ahora. Y esto es muy importante porque nota que Pablo está haciendo la declaración de que todas las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Qué tiene que ver la inspiración con la evidencia para probar que la palabra es una que fue dada por Dios? Esa es la pregunta que podemos ver. Y mi argumento está en que la palabra inspirada, que dicho sea de paso, esa palabra en el lenguaje original dice que es soplada, dada de Dios, como de la misma forma que Dios sopló vida en Adán después de haberlo creado. Es el mismo concepto de cómo es que Dios sopla, inspira, da vida a su palabra. Entonces podemos ver que esta palabra inspirada se define como respirada por Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que la definición nos dice que producido por el Espíritu de Dios, entendido como el aire que fue expulsado físicamente de los pulmones de Dios. Dios no tiene pulmones, pero de una forma como si Dios los tuviera, dando una imagen. Nos está tratando de comunicar que es desde lo de adentro de Dios, Dios entonces sopla y da vida a su palabra. Por eso es que la Biblia en otro lugar dice que es viva y eficaz. Pero continuamos viendo entonces que en otras palabras la evidencia de que las escrituras son la palabra de Dios es que ella fue soplada de Dios a los hombres que la escribieron. Y una de las evidencias para probar la inspiración de Dios a los hombres elegidos por Dios es que los llamamos lo que se conoce la profecía. Escuche bien, tenemos algo que se llama profecía. Y la profecía bíblica es evidencia que hombres de carne y hueso como lo somos nosotros no tienen la habilidad de escribir de eventos con claridad y detalles futurísticos como estos hombres lo hicieron, a menos de que Dios no les revelara, inspirara y ellos pudieran entonces escribir. Por eso los llamamos profetas de Dios, y no meramente porque ellos iban a decir el futuro, sino porque ellos hablaban a favor de Dios. Considera lo siguiente, nadie puede escribir con claridad detalles de la llegada de Cristo, su vida, su muerte y resurrección, a menos de que Dios no fuera el que inspiró las escrituras. Ningún hombre puede ver el futuro. Dice, pero no, Nostradamus sabe. No, mire, Nostradamus, un mentiroso que se pasaba adivinando, escribió unas cuantas cosas, y eso es como las adivinaciones de los papelitos chinos cuando va a comer los chinos, lo que llaman los fortune cookies. Eso no es cierto. Eso es como el horóscopo. Mire, usted lee el horóscopo, no lo lee ahora, estamos predicando de ese de cosas. En otra ocasión, cuando tenga más nada que hacer con su vida, usted va a ver que el horóscopo, una de las cosas que yo he visto por curiosidad, es que tiene un montón de alusiones que son eclécticas. Entonces, cuando la persona lo lee, esa persona comienza a tratar de interpretar su vida por medio de lo que leyó. Interesante. Algo grande viene para tu vida. Bueno, puede ser una enfermedad, puede ser un aumento de dinero, ¿verdad? Puede ser muchas cosas, puede ser una casa nueva, puede ser la muerte de un ser querido, igualmente es algo grande. Nosotros tomamos algo y queremos que pueda ser veraz, y por eso, por medio de eso interpretamos, afirmamos lo que queremos. Pero la diferencia en los profetas de Dios es que ese no es el caso. Cuando Dios hablaba con claridad y precisión, Dios hablaba nombre, apellido, lugar. Por eso es que el profeta Isaías podía hablar de lo que era la crucifixión cuando aún eran 500 años antes de que existiera. Y el profeta Isaías detallaba cómo es que el Hijo de Dios iba a morir. Eso es poder de Dios. Esa es la palabra de Dios inspirada. Pero ¿sabe qué?
Déjame hacer una aclaración. Las evidencias son buenas para mostrar la verdad. Yo creo que es cierto, si vamos a hablar con alguien que genuinamente quiere evidencias, podemos darle evidencias y tener una buena conversación. Aunque nadie nunca será salvo por las evidencias, pero veo y creo estas evidencias, y nadie es salvo porque cree los hechos históricos o arqueológicos que han sucedido. La salvación es el resultado de escuchar el Evangelio y como resultado ejercer una fe salvadora dada por Dios. Hago la aclaración porque muchas personas creen que porque saben mucha información, mucho detalle, ¿verdad? Muchos diferentes aspectos, muchos hechos. No, yo te voy a dar a ti algo que no puedes negar. Mire, la persona no tiene que creer en Dios porque usted le da muchos hechos. El creer en Dios es algo divinamente, es una obra sobrenatural. Por eso Pablo decía, yo no vine aquí, le decía cuando él escribía, ¿verdad? A los Corintios, yo no vine aquí con mucho poder y mucha cosa ni mucho show. Yo vine con la palabra de Dios. Y ella misma da evidencia por sí misma. Entonces, el primer llamado que quisiera hacer, voy a hacer 3 llamados particulares. El primero que voy a hacer a la Iglesia Evangélica Latina es este. Por cuanto la palabra de Dios ha sido inspirada y dada sin errores, no permitamos que nadie manipule y abuse el Evangelio añadiendo prácticas humanistas y seculares extrabíblicas. Lo leo de nuevo. Por cuanto la palabra de Dios ha sido inspirada y dada por Dios sin errores, no permitamos que nadie manipule y abuse el Evangelio añadiendo prácticas humanistas y seculares extrabíblicas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Apocalipsis 22, versículo 18 nos dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En otras palabras, el que añada las palabras del Señor Jesucristo, maldito será por hacerlo. El que quiera añadir esta palabra que ya ha sido revelada, será maldito eternamente. No mis palabras, la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces obviamente está dando una amenaza, que esa persona va a incurrir el juicio de Dios. ¿Por qué? Si alguno enseña una doctrina diferente, dice Pablo. ¿Por qué hago esta conexión de un falso evangelio con sola escritura, hermanos? Hay una gran batalla en contra de los falsos evangelios que no está en la palabra de Dios. Hay muchos, dicho sea de paso. Permítame en los próximos minutos, mientras continuamos, de darle algunos falsos evangelios, por si acaso no se había dado cuenta. Porque puede ser que usted ha creído uno de estos pensando que es parte del evangelio de la palabra de Dios. Número 1, el evangelio de la autoestima. El evangelio de la autoestima. Esta distorsión del evangelio dice lo siguiente. Dígame si suena familiar. Cree en ti mismo. Puede que tengas algunas luchas y problemas, pero eres resistente. Hay un Salvador que te dará todo lo que necesites para resolver tus problemas, pero cree en ti. Eso suena como algo que yo escucharía en el canal cuando están transmitiendo los mensajes de Joel Osteen. Pero la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 2, versículo 17, dice, al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. La razón por la cual este evangelio de autoestima es una blasfemia, es una porquería, es basura del mismo infierno, es porque este evangelio dice que tú tienes lo suficiente, pero Dios te va a dar lo que te falta. No, tú no tienes nada. Tú de ti mismo no eres suficiente. Aparte de la gracia de Dios, se supone que estés muerto en el infierno, sufriendo la ira y la justicia de Dios. Pero gloria a Dios, ¿verdad? De que Cristo vino para que aún los que han sido engañados por ese evangelio de la autosuficiencia puedan tener salvación por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador. Segundo evangelio, la cual es muy común y se ha metido en la iglesia, el evangelio del individualismo expresivo. Este afirma que el cristianismo consiste en ser fiel a uno mismo, seguir el corazón, vivir con autenticidad, right? ¿Cómo dice en inglés? Be yourself. Right? Be real, ser real. ¿Sabe que me da gracia? Porque este evangelio de individualismo expresivo nos quiere dar la ilusión de que porque tú vas a ser honesto, puedes decir lo que te salga de la gana de la boca.
Permítame decirle que no. La Biblia dice en Proverbios que la abundancia de mucha palabra no falta el pecado. Por eso es que hay mucha gente que habla mucho, lo que están es pecando. Lo más importante, mire, decía alguien, usted se ve más bonito y lo respetamos más callado. Me decía un señor mayor a mí. Dice, en boca cerrada no entra mosca, decía otro. ¿Verdad? Proverbios del campo que son ciertos. Jeremías 17, versículo 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Así que la persona que cree este evangelio de individualismo expresivo, donde usted puede expresarse porque va a ser real, perdóneme usted cree que su corazón está bien, por lo tanto lo que usted diga está correcto, usted está mal. Cristo dijo que las cosas de afuera no es lo que contamina al hombre, sino es lo que está dentro del corazón. Los asesinos, la lujuria, la idolatría, y sigue la lista, puede buscarlo. Así que este día del evangelio individualismo expresivo no va, porque no es bíblico y no concuerda con sola escritura. Evangelio falso número 3. El evangelio de la prosperidad, ese es el más popular. Esto usted ya se acostumbra a decir, no, eso, yo no creo en eso. Bueno, para gente que dice que no lo cree y siempre se pasa viendo y mandando los 50 pesos al falso maestro. No tiene para pagar la luz, pero le manda, ¿verdad? Al hijo del diablo ese que está colectando, echándole mentiras, es un brujo. El evangelio de la prosperidad, esta visión distorsionada de Jesús dice que Él garantiza a sus seguidores, escuche bien, una vida feliz, saludable y sin problemas. Interesante porque Cristo dijo lo contrario. Marcos capítulo 8, versículo 34 decía, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese no es el Cristo del evangelio de la prosperidad. Ahora, aclaro, hay una prosperidad bíblica, pero no es la que se está viendo cuando usted ve la televisión. Esa es otra, la cual requiere un entendimiento número uno del evangelio, la cual el producto de una vida regenerada en Cristo Jesús es una vida que prospera. En primera de Juan hay un verso, ¿verdad?, que nos dice de que, amados, yo deseo que ustedes prosperen, así como prosperan vuestras almas. Hay una prosperidad que va mucho más allá de la cuenta de banco, mucho más allá que las diferentes, ¿verdad?, monedas de cripto, la cual todo el mundo está bregando por aquí, por allá, que los bienes raíces. Eso no es malo, pero si eso es el enfoque de su vida, usted no adora a Dios, usted adora al dinero, usted adora a Mamón, dice la Biblia. Evangelio falso número 4, el evangelio de la fe barata, una fe barata. Usted la compra 10 por chavito, dicen por ahí. Esta fe, este evangelio de la fe barata dice que el extremo opuesto del espectro de lo que es lo que los teólogos llaman la gracia barata, que dice, Jesús es mi justicia, Él es mi perfección, así puedo vivir como quiera porque al final estoy salvo. No importa lo que pase, no importa si termino yo en las calles fumando marihuana, con mujeres, bebiendo. Mira, aquí nadie es perfecto, no me juzgues. Bueno, porque nadie es perfecto es exactamente la cual debemos de tener en claro de que si nosotros hemos sido salvos por gracia a través de la fe, hay un costo grande por la cual esa salvación fue dada por Dios a nosotros. Y si vivimos de una forma donde no mostramos reverencia y santidad a Dios, estamos diciendo por implicación que esa salvación es barata, tan barata que yo la trato como si no valiera nada. Galatas capítulo 5 versículo 1 dice, para libertad fue Cristo que nos hizo libres, para libertad. ¿Por qué hace esta aclaración Pablo? Porque si Dios lo fue a librar, a salvar para que sea libre, no es para que siga en pecado atado. Por tanto, permaneced firmes, dice Pablo a la iglesia de Gálatas, y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Del pecado. No me vengas a decir de que tú eres libre en Cristo, pero vives igual que el mundo. La única diferencia es que escuchas música cristiana, entre comillas, vas a la iglesia, cargas tu Biblia, pero eres un reguero, eres un sepulcro blanqueado. Es por eso que cuando nosotros entendemos cuál es el origen de la palabra de Dios y entendemos cuál es la autoridad, no podemos prostituir el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo como uno sensual y temporero. Si la palabra de Dios es totalmente inspirada por Dios, ¿para qué fue dada entonces la palabra de Dios? Porque vemos ahora de que toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Para qué?
Bueno, continuamos leyendo. Vimos el primer punto, que era el origen de la palabra determina su autoridad. Pasemos al encabezado número 2. La utilidad de la palabra determina su función. La utilidad de la palabra determina su función. Con su Biblia abierta, continuamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Leemos: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero que entienda que la utilidad de la palabra de Dios determina la función de esa palabra. Eso es muy importante entenderlo. En otras palabras, la utilidad limita para qué es la palabra de Dios. Eso es esencial entender. El diseño de algo siempre determinará la utilidad del mismo. Si yo hice una silla, no es para ser paracaídas, es una silla para sentarse. Yo sé que suena un poco exagerado, pero permítame hacer la aclaración. Hay personas que no entienden eso. No, es como las personas que cogen, son familia de MacGyver, que cogen cosas y se inventan cosas por no hacer lo correcto y se pasan con cinta, tape, haciendo inventos, y lo que termina es un desastre. Terminan en el hospital. ¿Por qué? Porque estas personas no entienden que la utilidad de algo determina su función. La página de noticias de NBC en abril de 2021 publicó el siguiente reporte. Escuche bien. Las tasas de suicidio entre los jóvenes han aumentado en los últimos años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pero los jóvenes homosexuales y bisexuales tienen casi 5 veces más probabilidades de haber intentado suicidarse que sus compañeros heterosexuales. Y a pesar de los avances en la lucha por la igualdad del colectivo LGBTQ+, un nuevo informe incluye que los jóvenes homosexuales de hoy en día tienen incluso más probabilidades de haber intentado suicidarse que las generaciones anteriores. Ahora, ¿por qué existe un gran número en el número de jóvenes homosexuales y bisexuales que están cometiendo suicidio al contraste de aquellos que son heterosexuales? Bueno, cuando alguien trata de vivir una vida, la cual es vivir en contra del diseño de Dios para cada hombre y mujer, para hacer que estas personas no soportan la fantasía de su placer y encuentran el suicidio como la única mejor opción. Por eso es. Por eso es que le traigo a colación esto, por eso es que traigo a colación estas estadísticas. Porque quiero enfatizar que el diseño de algo o alguien determina su función. Esto es importante entender porque cuando un hombre reprime la realidad que ese hombre terminará pasando, hablando y haciendo con sus cuerpos cosas las cuales no fue diseñado para hacer. Esto es también ejemplo de lo que pasa cuando la creación se aparta de la revelación de su creador. La palabra de Dios es igual. Hoy en día, más que nunca, veo cómo la gente usa la palabra de Dios con la meta de que ella diga, haga o sea de ejemplo una variedad de temas, los cuales las escrituras no fueron inspiradas para dar comentarios o ejemplos. Y por eso vemos de que la utilidad de la palabra determina su función. Mire conmigo lo que dice a Timoteo. Vamos de nuevo, mire lo que dice ahí. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para 4 cosas en particular: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y nota que no dice que la Biblia es útil para hacer mecánica, para cocinar. No está hablando de eso. O para hacer consejería matrimonial. Ahora, uno de los retos más grandes que siempre tendremos que lidiar es que pensemos que la palabra de Dios es una enciclopedia de todos los asuntos que a nosotros nos interesan. Eso no es la Biblia. Y aunque la palabra de Dios puede a veces hablar en ciertos temas particulares, su propósito está deletreado claramente en este verso. ¿Usted quiere saber para qué la palabra de Dios? Aquí está claro. Recordemos que la palabra de Dios fue dada con la meta de que hombres fueran salvados por la revelación del Evangelio, pero también hay otros aspectos de la vida cristiana a los cuales la palabra de Dios fue dada. Eso sí podemos estar de acuerdo con eso. Veamos de cerca estos 4 aspectos para la cual Dios dice que su palabra es útil. Número 1, enseñar o proveer instrucción formal o informalmente. Pero ¿enseñar qué? Pues dice ahí para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar doctrina sana, para que usted entienda quién es Dios, sus mandamientos, quiénes somos nosotros, la necesidad de un redentor, cómo vivir la vida cristiana.
Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo está diciendo lo que ustedes vieron que está escrito del Antiguo Testamento para que ustedes aprendieran y no cometan los mismos errores. Aprendan a vivir una vida y puedan obviar esos huecos en la carretera, como quien dice. La segunda palabra que vemos es la palabra redarguir. Corregir o criticar a alguien con la intención de enmendar alguna falta. La pregunta entonces, ¿enmendar qué? Bueno, enmendar las falsas enseñanzas, las cuales siempre resultan en falsas prácticas de la vida cristiana y siempre afectarán a la iglesia local. Van a afectar tu familia, van a afectar cómo te comportas en el trabajo, van a afectar cómo amas o no amas a tu esposo y a tu esposa, a tus hijos, a tus suegros. Pero uno pusieron la cara un poco arrugada, no arrugue la cara, Dios las ama a ellos también. Primero de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, aún Juan está aquí, él está redarguyendo a estas personas que dicen que son algo y no lo son. Eso es lo que hace la Biblia. Te está apuntando para que enmiendes el problema que tienes, pero primero tiene que apuntarlo. Palabra número 3, corregir. Corregir es causar que algo sea o llegue a ser correcto o corregido, entendiendo lo que no era. Pero volvemos a decir, ¿corregir qué? Bueno, corregir de no seguir el camino de justicia revelado por Dios en su palabra. Corregir el camino, corregir la dirección. Si usted fuera a correr 500 millas y varía por un grado, donde comenzó a donde termina no es donde esperó llegar. Por eso la corrección de la palabra es necesaria. Por eso es necesario ser redarguido por la palabra de Dios. Si nuestra meta es estar con el Señor y celebrarlo a Él para siempre en la eternidad, tenemos entonces que estar claro en cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es esa vida a la cual es Cristo Jesús. Y la última entonces que tenemos aquí dice instruir. Instruir. Instruir es proporcionar instrucción con la intención de formar hábitos de comportamiento adecuados. Instruir es la instrucción con la intención de formar hábitos de comportamientos adecuados. ¿Instruir en qué? Bueno, en la forma de vivir la vida cristiana, obedeciendo los mandamientos de Dios en forma práctica. Hay muchas personas que saben los mandamientos, no saben cómo vivirlos. Hay muchas personas que saben teología, no saben ni siquiera cómo se la aplica. Aquí es donde esa instrucción es muy importante. Porque si yo te puedo redarguir, yo te puedo corregir, pero no te voy a instruir, no te voy a ayudar cómo continuar a seguir hacia adelante. La instrucción es la diferencia, decía, ¿verdad? Un dicho, no es lo mismo yo, por ejemplo, ir con David, pescar y darle a él un pescado, versus yo enseñarle a David a pescar. Si yo le enseño a pescar, él nunca se muere de hambre. Es lo mismo aquí, la instrucción es necesaria para continuar una vida de piedad delante de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39 dice lo siguiente, y él dijo, aquí está la instrucción, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande, el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí quisiera hacer mi segundo llamado, ¿verdad?, a la iglesia evangélica. Y lo que quiero decir en este aspecto es lo siguiente. Por cuanto la palabra de Dios es útil para uso particular y específico, no permitamos que nadie manipule o tuerza nuestra adoración, convirtiéndola en una la cual es blasfemia, siendo resultado de nuestras imaginaciones y sentimientos. No podemos permitir, hermanos, que nuestra adoración sea lo que otros dicen en la televisión, los que otros en este momento están transmitiendo por las redes sociales. Lo que muchas de esas iglesias están haciendo no es adoración. No estoy hablando de las luces, no estoy hablando del humo. Estoy hablando del corazón y de la teología que está propulsando ese circo. Eso es muy importante entender.
Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Pregunta Pablo a la iglesia de Corinto. Cuando reunís, cada cual aporte el salmo, enseñanza, revelación, lenguajes, ¿verdad? Hablando en un lenguaje con interpretación, que todo se haga para edificación o en orden. La adoración hoy en día no tiene orden. La adoración hoy en día no tiene nada diferente que lo que era antes el show del Cirque du Soleil, o el que tiene Disney, o el Blue Man Group que está allá en Universal, o el circo cuando viene, donde la gente cree que ellos hacen lo que sienten que Dios quisiera ver. Dios no le importa lo que usted cree que Él quiere ver. Sola Escritura nos dice que es en base a la revelación de la palabra cómo Dios es adorado. Hay ciertas cosas que podemos variar, pero hay ciertas cosas que no podemos cambiar. Y eso es importante entender. ¿Por qué hago esta conexión con una falsa adoración hablando de sola Escritura? Si creemos que nuestra autoridad total y máxima son las Escrituras y creemos que ellas fueron dadas por Dios para un uso en particular, entonces nuestra adoración debe ser determinada y regulada por la misma. El principio regulativo se refiere a lo que la iglesia puede hacer cuando se reúne. La iglesia no son libres de hacer lo que quieran, deben de hacer lo que la Escritura les instruye y exige. Cuando la iglesia se reúne para adorar, su culto debe de ser según las Escrituras. Para entender por qué el principio regulador limita lo que los cristianos pueden hacer cuando se reúnen, debemos considerar la naturaleza de la libertad cristiana. En concreto, los cristianos deben de ser libres del ejercicio arbitrario del poder eclesiástico. ¿Qué significa eso? De que usted debe de solamente adorar a Dios como Él le dice que usted lo adore, no como alguien le dice que tiene que adorarlo. Usted es de un lugar tal vez que se llama iglesia, usted ha visto unas cosas raras y le dicen, mira, pero muévete así o métete. Y hacen un trencito a veces, unas cosas bien iracundas, cosas locas. Y te dice, no, pero es que yo no me siento, eso como que está raro. Como que en la iglesia, ¿verdad? Eso no va. Y tiene razón, en la iglesia no va porque es un invento de alguien. Es un invento de un títere del diablo que le está tratando de convencer que eso es la adoración al Dios Santo. No lo es, no le crea. El principio regulativo se refiere a lo que la iglesia puede hacer cuando se reúne. Las iglesias no son libres de hacer lo que quieran, deben de hacer lo que la Escritura les instruye y exige. Cuando la iglesia se reúne para adorar, su culto debe de ser según las Escrituras. Los protestantes reformados han argumentado tradicionalmente que la Escritura requiere un número limitado de elementos en la adoración. Me explico. ¿Cuáles son las cosas que deben de suceder en la iglesia, en la adoración corporativa del Día del Señor? La lectura de la Escritura, la predicación, la adoración, la alabanza cantada, la administración de los sacramentos, como la Santa Cena y los juramentos. Por ejemplo, lo que hicimos hoy, cuando el hermano Benjamín estaba aquí, nosotros confesamos lo que decía nuestra confesión de fe. Eso es una confesión. La iglesia afirma lo que la palabra de Dios siempre ha dicho, que es doctrina sana. Sin embargo, el principio regulativo permitían una considerable libertad respecto a la forma que podían adoptar un elemento determinado. Por ejemplo, oraciones o escritas o extemporáneas. La Biblia no nos dice toda oración debe ser escrita. A veces, hermanos, las escriben porque cuando están en casa oran y son intencionables en sus palabras. Pero hay personas que no, van a orar de una forma libre en el momento. Hay una libertad en la forma como hacemos algo, pero no tenemos libertad de no hacer lo que la Biblia dice. Pero tenemos la libertad de cantar sin música. Hay iglesias que no tienen música. Hay iglesias que simplemente cantan himnos con himnarios. Amén. Lo importante es que están cantando himnos, música sacra que eleva la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Históricamente, un servicio bien regulado significaba que los protestantes reformados sabían muy bien lo que ocurría en la iglesia cada semana. Habrían pocas sorpresas. No se perdería nadie que hiciera nada extraño. Los que dirigían los servicios no harían nada embarazoso. La palabra se leería, se predicaría, se cantaría, se oraría y se administrarían los sacramentos. Nada de espectáculos de magia y payasos. Nada sería innovador. El servicio consistía en la aplicación seria de la palabra del Señor.
Esto es bueno porque los miembros están obligados a estar en los servicios. La asistencia de un deber de los miembros, ya que los miembros tienen que asistir, solo se le exige, debe exigir lo que Dios le exige. Un miembro de una iglesia está aquí porque Dios lo manda que esté aquí. El día del Señor es un día mandatorio, estar y adorar con el pueblo de Dios, en la cual el Señor hace presencia por medio de su Espíritu. El domingo no es un día. Ahora, entienda lo que le estoy diciendo. Habrán eventos y situaciones donde no puede estar. Entendemos y Dios lo sabe. Pero aparte de eso, yo hago todos mis planes para estar el día del Señor con el pueblo de Dios para adorar a Dios. Eso lo dice la Biblia. En otras palabras, la adoración es totalmente regida por la palabra de Dios sin excepción ninguna. Pero entonces, ya que hemos visto hasta ahora en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, el 17, hemos visto dos cosas. El origen de la palabra determina su autoridad, número 1. Número 2, la utilidad de la palabra determina su función. Pero una última pregunta sería, ¿cuál es la razón y propósito por la cual Dios finalmente nos dio las Escrituras reveladas? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. El propósito de la palabra determina nuestra misión. El propósito de la palabra determina nuestra misión. Lea conmigo versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos aquí que nosotros somos llamados a ser maduros para toda buena obra. Entonces permíteme ahora cambiar como quien dice la línea. Voy a desconectar aquí por un momento para traer como quien dice un respirador mental. Y quisiera dar dos puntos claves en el propósito por la cual la palabra de Dios es inspirada. Lo vemos en el texto. Número 1, la perfección del hombre. Lo ve ahí, verso 17. Y número 2, para que haga buenas obras. Esos son los dos puntos. Es sencillo, es al grano. Pero permítame traerle una ilustración que creo que le va a apetecer. Mire, no hay nada peor que ir de compras y comprar aguacates para que acompañen con arroz con gandules, chuletas encebolladas, con una ensaladita de coditos. Y cuando llegas a cortar el aguacate, te das cuenta que todavía le falta madurar. Eso es lo más malo que hay. Que usted mire, usted lo tocó, le hundió el botón, funciona, está bueno. Pero cuando usted lo cortó, el aguacate se le está riendo a usted. No está listo. Y de cierta forma, creo que pudiéramos ver el propósito por la cual Dios inspira la palabra y limita la utilidad de la misma. Todo esto es con el propósito que el efecto de la palabra de Dios causa que tú y yo estemos en Cristo, seamos maduros. La palabra perfeccionar o ser perfecto está hablando de madurez. Y Dios quiere que seamos maduros para toda buena obra. Comparto esta ilustración porque poder relacionar la idea de la madurez con el propósito de algo o alguien es importante. La palabra de Dios es dada para que nosotros seamos perfeccionados, madurados para el servicio del evangelio en la paz de la tierra. ¿De qué vale ser hijo de Dios y nunca tener la madurez que Dios causa en nosotros para su servicio? Por eso es que Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 1, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. Usted puede ser un heredero de alguien rico, pero si usted no ha madurado en edad, de nada vale porque usted no es dueño de nada. Y esa es la idea. Dios quiere que el hombre de Dios sea perfecto, que haya madurado, que haya sido equipado para llevar a cabo las buenas obras que Dios le ha llamado a hacer. De nada nos vale que seamos hijos de Dios si no estamos madurando en Cristo para el servicio del evangelio, la cual tiene influencia en nuestras familias, iglesias, ciudad y nación. Veamos a lo que significa ser preparados para toda buena obra. Mire, el estudio de teología Lexham habla de las buenas obras y las define de la forma siguiente. Las buenas obras se refieren a las acciones humanas realizadas en obediencia a Dios y en conformidad a su voluntad. Eso es una buena obra. Una buena obra es alguien que está refiriéndose a las acciones humanas realizadas en obediencia a Dios y conformidad a su palabra. No lo que usted quiere, lo que usted dice que es una buena, es lo que Dios ha dictado en su palabra. Entonces, vemos entonces de nuevo, note versículo 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos entonces que el deseo de Dios es que en el diseño de Dios, la cual es que su palabra fue inspirada para ser útil de una forma particular, con el propósito particular de ¿qué? Número 1, de que seamos perfectos, maduros, completos
enteramente preparados para, número 2, para llevar a cabo las buenas obras. Parte de las buenas obras es de obedecer a Dios, de amar al prójimo, predicar el evangelio. Pero permítame hacer mi último y final llamado dentro de lo que creo que esto tiene que ver, el llamado a la iglesia latina en lo que es la sola escritura. Por cuanto el propósito de la palabra de Dios es llevarnos a la madurez para hacer buenas obras, no permitamos que nadie cambie nuestra misión de hacer discípulos por cualquier otra idea que parezca piadosa pero no bíblica. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, dice: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay mayor privilegio que existe en este mundo que el poder compartir con otros la belleza y la misericordia de Dios hacia su máxima creación, el hombre. Tengo una serie de citas que no las voy a leer todas, solamente voy a leer 2. Hudson Taylor decía, un misionero con una pasión grande por la China, decía: la gran comisión no es una opción a considerar, es un mandato a obedecer. Lo leo de nuevo: la gran comisión no es una opción a considerar, es un mandato a obedecer. La segunda es por el pastor Charles Spurgeon, que decía, un gran pastor y teólogo, decía: alguien preguntó, ¿se salvarán los paganos que nunca han oído el evangelio? Para mí es más bien una pregunta si nosotros que tenemos el evangelio y no lo damos a los que no lo tienen, ¿podemos ser salvos? Esa es la pregunta que está haciendo Spurgeon. Así que, hermanos, si el propósito de Dios o por la cual Dios nos dio su palabra es el eje, el centro por la cual la iglesia existe, debemos de defender con todo lo que tenemos la razón por la cual Dios instituyó la iglesia en la faz de la tierra. ¿Por qué digo esto? Bueno, hermano, porque la iglesia hoy en día se ha convertido en un centro terapéutico en donde el enfoque de la adoración está en el mismo hombre que vino a adorar. La gente viene a adorarse a lo que le gusta, vienen a adorarse ellos mismos. Ellos adoran, por eso es que adoran como le dan la gana. Por eso añaden cosas que no están regidas por la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice no lo hacen. Ay, porque eso es aburrido. Eso es anticuado. Eso de la Santa Cena todos los domingos. Pues eso como que pierde, ¿verdad? La sencillez, ¿verdad? El valor. Bueno, usted no pierde el valor del cantar todos los domingos. Usted no pierde, ¿verdad?, la hermosura de ver a sus hermanos todos los domingos y compartir con ellos. Usted no pierde la hermosura, no pierde el valor de la palabra porque la lee todos los domingos. Y se supone que la lea todos los días, por cierto. Porque la gente hoy en día quiere hacer lo que atrae, lo que vende, no lo que agrada a Dios. Son dos cosas diferentes. Así que, hermano, la iglesia hoy es vista como una cueva de ladrones a causa de los malditos falsos maestros que toman la iglesia de Cristo y la han prostituido por dinero, riquezas y placeres. La iglesia hoy en día se ha convertido simplemente en una razón legítima para colectar dinero y no pagar impuestos, mientras muchos arriendan sus lujurias y carnalidad. Ese es el problema. Pero, hermano, la iglesia de hoy en día no se ve, como dice Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, donde Pablo le dice que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Así que, ¿cómo podemos defender la iglesia de no ser vista como una prostituta religiosa? Lo digo con palabras fuertes porque eso es lo que la iglesia se ve de esa forma. Y no es la iglesia de Cristo, dicho sea de paso. Quisiera dar 3 recomendaciones. Número 1, vivir como si la palabra de Dios es inspirada y soberana sobre todo. Número 2, vivir como si la palabra de Dios es clara en su utilidad en la vida del creyente. Y número 3, vivir como si la palabra de Dios nos da la razón y propósito por la cual fuimos salvos. Si ve una similaridad a lo que hemos hablado, es porque está apuntando a los 3 mismos puntos que hemos hablado en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Es una forma de ajustar a lo que ya hemos leído. Así que Dios nos ayude, hermanos, siempre a amarle a Él sobre todas las cosas, recordando que Dios es eterno y siempre mayor que todas las cosas que este mundo temporero. Dios es eterno y santo. Finalmente, recordemos la idea principal de lo que dije al principio, de qué es lo que hemos visto en el día de hoy. Las Escrituras son inspiradas por Dios y útiles para que sus hijos sean preparados
para vivir una vida de buenas obras para la gloria de Dios. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para compartir. Gracias porque nos has hablado, nos has ministrado, nos has recordado, Señor, de que tu palabra es totalmente inspirada por ti, es útil para un uso en particular y su propósito es específico dentro del marco redentivo. Gracias porque estamos aquí para celebrarte. Gracias por la bendición de estar todos juntos y adorarte de acuerdo a la palabra. Gracias porque podemos venir a adorar al Dios real, el Creador del cielo y la tierra. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén.